Maravilloso, así que por favor no se vaya nadie de aquí sin el libro esta noche porque les aseguro que la uruguaya no lo iba a defraudar. Y a Juan Pablo Villalobos también, que es un nacido también en nuestra casa como colaborador, encantadísimos de que pueda dialogar con Pedro. Así que muchas gracias a Libros de Asteroide, Bibliotecas y a ustedes, que lo disfruten muchísimo. Bueno, primero Luis, los dejaremos charlar, ¿no? Me pareció como que éramos aquí los... Pero es verdad, un mexicano y un argentino, sí, tener cuidado, dejamos solos y hablando libremente. Sí. Bueno, primero agradecer a todos por su presencia esta tarde y agradecer también a Bibliotecas de Barcelona y a Casa América por la invitación y por el espacio. Para mí, Pedro, realmente es un enorme gusto y un honor poder presentar y hacerte de anfitrión en Barcelona. Creo que, como bien decía Cristina, estamos en el caso de la Uruguaya y de Una noche con Sabrina Ló, y bueno, en general de la obra de Pedro, ante un caso, yo diría que realmente excepcional en la narrativa contemporánea latinoamericana, de aquello que puede ser al mismo tiempo, yo diría que entretenido, es decir, divertido, y también profundo. Aquello que es engañosamente superficial o falsamente frívolo, si se quiere. Yo creo que la máxima aspiración que puede tener un narrador, novelista, es escribir algo que sea fácil de leer, pero difícil de entender. Algo que aparentemente el lector puede leer y transitar con fluidez, pero que siempre siente que algo se le escapa, que hay un sentido profundo, algo más allá de ese aparente entretenimiento, de esa aparente diversión que le produce esa literatura. En el caso opuesto estaría aquello que es difícil de leer y fácil de entender, ¿no? Mucha literatura programática que trata de ser falsamente profunda, lo contrario de ser falsamente superficial. Hoy hablaremos de dos libros que están separados. Es una novela que Pedro escribió en el 98 y con la cual ganó el premio Clarín, y digamos que es la novela con la cual se hizo escritor, publicó y entró en el circuito editorial. Y La Uruguaya, que es una novela publicada en Argentina en 2016 y publicada por Libros del Asteroide este año. Lo separan 17 años estas dos novelas, y creo que para empezar me gustaría que nos hablaras un poco de cómo es para ti, para empezar a hablar de un libro que escribiste hace 17 años y que quizás se te vuelva algo ya extraño, ¿no? Es decir, eres una persona totalmente diferente de la que eras cuando escribías aquella novela. Y por otro, también entiendo que La Uruguaya de alguna manera también es tu retorno a la ficción, o por lo menos a la novela convencional, después de unos años en los que no publicaste y que en varios de tus textos, de tus crónicas, en revistas, en periódicos, en tu blog, hablabas de incluso de esa duda de si tú volverías alguna vez a escribir una novela. Se te hacía complicado, se te había vuelto difícil. Son dos libros, uno que te hizo escritor, por decirlo así, y el otro que te devolvió felizmente para tus lectores a la novela. Bueno, vamos a hablar de eso. Buenas tardes a todos y gracias por estar acá. La verdad es que hablar de un libro que escribí a los 28 años, teniendo ahora 47, es extraño. A la vez es un libro que todavía me gusta, lo tuve que releer para la reedición. Me di cuenta que hoy día no lo escribiría así, que hay un tono que tiene que ver con un primer encuentro mío con las palabras, con el lenguaje. Hay como un entusiasmo verbal que quizá hoy día lo tengo pero de otra manera. Pero no le quise tocar una coma al libro porque me pareció que el cuarentón escéptico y desencantado que soy ahora no tenía por qué corregirle al veinteañero entusiasta su libro, hubiera sido un poco desleal y por ahí le cambiaba la esencia, ¿no? Me parece que parte de la esencia de Una noche con Sabrina Lau es una entrega al mundo, una especie de candidez que la tiene el personaje pero la tenía yo también. Me entregué a escribir esa historia sin saber que era una novela siquiera. Pensé que era un cuento largo.
y por la mitad pensé, esto me parece que es una novela. Pero ahora ya estoy en la ruta con el personaje, yo también tengo que llegar a Sabrina Lau, ¿no? Entonces es extraño pensar el libro tanto tiempo después, pero de golpe veo que con la uruguaya se conforma un dibujo. No sé si es que el fruto no cae muy lejos del árbol, como dicen, pero hay una matriz en ambas historias que evidentemente están escritas por el mismo tipo, digamos. Y claro, hay unas novelas en el medio, pero yo hace 12 años dejé de escribir narrativa y me puse a escribir para periodismo, me puse a escribir para blogs, me puse a escribir para columnas en el periódico y también crónicas de viaje para revistas latinoamericanas. Y eso me provocó muchas cosas distintas, ¿no? Por un lado, las columnas me permitieron desarrollar un tono un poco íntimo, confesional, porque contaba cosas muy personales. Los blogs me permitieron desarrollar un tono más coloquial, más suelto, más cercano al habla, sin perder precisión verbal o tener momentos de lirismo poético. Y después las crónicas de viaje, bueno, contar el movimiento, ¿no? El movimiento en aviones, en ómnibus, ¿no? Y ese mundo que se mueve hacia atrás a toda velocidad y que va un poco más rápido de lo que uno puede asimilar. Y creo que todo eso terminó confluyendo en la uruguaya, de alguna manera, todos esos tonos, en el tono de Lucas Pereira. Pero bueno, la gran diferencia entre los libros, además de la trama, es que la uruguaya está escrito en primera persona y Sabrina Lau está en tercera, ¿no? Bueno, te voy a decir una provocación. A ver, la provocación. Provócame, hay una canción que dice provócame. Creo que es la misma novela. Ajá. Te voy a explicar. Las dos novelas, la trama está acotada temporalmente, es decir, en términos de tiempo, Una noche con Sabrina Lau ocurre entre un jueves, si no me equivoco, y un lunes, y la uruguaya ocurre en el día, incluso creo que son 18 horas, no sé. En alguna de tus crónicas hablas de que necesitas tener un muro de contención, ¿no? Para establecer un marco para desarrollar la trama. Las dos novelas, sin hacer spoiler, porque además quiero decir que podemos hablar un poco de la trama sin el miedo de que se pierda el interés por el libro, porque realmente lo que importa en los libros de Pedro no es el qué, no es la trama, sino el cómo. Y aunque ahora digamos algunas cosas para aquellos que no hayan leído las novelas que puedan parecer que estropean la lectura, no lo hacen, en realidad lo digo. Las dos, además esto se sabe desde las primeras páginas y desde la contratapa, o sea que no hay problema. Las dos novelas tienen, digamos, los personajes tienen el mismo móvil, los dos personajes van a viajar, van a hacer un viaje, y ese viaje es para coger, para que me entiendan, para follar. Es así, ¿no? El personaje va a follar. Daniel, en el caso de Una noche con Sabrina Lau, va a hacer un viaje de Entre Ríos a Buenos Aires para follar a una actriz porno, y Lucas va a viajar a Montevideo, no precisamente por ese motivo, hay otro motivo, pero en el fondo está viajando para verse con Guerra, ¿no? Con Magalí. Y también su objetivo oscuro es follar, ¿no? Creo que hay una clave de lectura para mí, quizás estoy aquí haciendo de profesor universitario, pido perdón, que tiene que ver con Juan Carlos Onetti, el escritor uruguayo, y que creo que quizás pueda darnos una idea de cómo eres el mismo, y cuando tú ahora decías, evidentemente es el mismo tipo el que escribió las dos novelas, sí, pero no eres el mismo, han pasado 17 años. Y hay un fragmento en la uruguaya donde se habla de una historia de Juan Carlos Onetti. Voy a leer un pedacito, muy breve, creo que vale la pena. Dice, acá pasa una escena tremenda de Onetti, se refieren a un sitio de Montevideo. Me parece que es acá. El tipo hace caminar a su mujer con un vestido blanco.
La hace levantar de la cama y venir acá a bajar por esta calle y él la mira desde allá, desde la Rambla. Él había visto cuando ella era joven un día caminar hacia él y la describe así toda hermosa con el vestido al viento. Y años después la obliga a levantarse de la cama y a venir a este mismo lugar para caminar de la misma manera varias veces, como buscando la juventud de ella. Pero ya no está. Ahora tiene cara de amargada, ya no es una chica joven. No había nada que hacer y nos volvimos. Termina el párrafo. Un hijo de puta. Ella no es más. La Caro, es Carolina. Es decir, el paso del tiempo lo que ha hecho con esa mujer. Y claro, creo que el paso del tiempo es un poco la diferencia que hay entre Daniel, un jovencito virgen, menor de edad inclusive, de 17 años, y Lucas, ese personaje cuarentón, en una crisis matrimonial desencantado. Ambos van al encuentro de lo mismo, pero por motivos muy distintos, y pareciera que en el tramo lo que hay, tanto en esos 17 años de escritura entre una y otra, como entre la diferencia de edad entre Daniel y Lucas, hay las decepciones de la vida, ¿no? Sí, está muy bien la observación que haces. Yo creo que quizá cada 20 años voy a escribir la misma novela. Sí, la próxima va a ser más dura todavía. Viste que dicen que las etapas del escritor es joven promesa, cuarentón consolidado, viejo verde. La novela, esa es la del cuarentón consolidado, esta es la de joven promesa, falta la del viejo verde de momento. A mí me interesa mucho el tema del paso del tiempo. Es casi uno de los temas que más me interesa. Cómo se manifiesta en la gente, en los cuerpos, en las cosas, en las costumbres de la gente, en los edificios, en todo. Me gusta ver cómo las cosas se gastan y se transforman y se rompen, ¿no? Eso que Neruda dice, el río que durando se destruye. Me gusta que las cosas se rompan. Por supuesto, me gusta seguir vivo para verlo, ¿no? Pero me voy dando cuenta de que se pone cada vez más interesante la vida con estas capas geológicas que uno va acumulando. La literatura es de las pocas vocaciones, oficios que creo que donde uno gana con la edad. Si fuéramos futbolistas ya estaríamos tratando de ser directores técnicos, ¿no? En cambio de escritores todavía estamos ahí, somos como ex escritores jóvenes, ¿no? Y de verdad creo que uno se va acumulando, ¿no? Los cubanos llaman a la vejez juventud acumulada. Y creo que uno se va acumulando y se va, para la literatura se va ganando en espesor, ¿no? Porque el tiempo es la manifestación de cómo nos vamos transformando, ¿no? A mí me interesa muchísimo ver eso en las ciudades. Hoy fui con Luis Solano, mi editora, a recorrer esta ciudad y me impresiona mucho las capas temporales que tiene. Argentina no tiene tantas, Buenos Aires no tiene tantas capas temporales. Esto es una superposición constante de historias y proyectos urbanos y batallas culturales, digamos, ¿no? En la uruguaya ya el tipo está más gastado, ¿no? Está más gastado. Son 20 años donde la vida te pega una revolcada fuerte, ¿no? Desencantos, divorcios, enfrentarte con limitaciones y límites con respecto a tu profesión, ¿no? A todo el mundo le llega a los 40 años una gran barrera y me interesaba mostrar eso en la uruguaya, ¿no? Daniel Montero en Una noche con Sabrina Laus sale nuevito, todavía no se golpeó, no sabe quién lo va a ayudar y quién lo va a atacar, y eso es un poco su candidez, y algunos lo ayudan, justamente el que menos piensa lo ayuda, y el que piensa que lo va a ayudar lo ataca. Está nuevito, pero y sale al mundo con esa candidez. Y Lucas Pereira en la uruguaya sale ya más con la guardia un poco más alta, pero con la vulnerabilidad del deseo.
como vos bien decís, los dos van a intentar follar. Sí. ¿No? Intentar. Y el deseo vuelve a todo el mundo muy vulnerable. Nos ponemos muy idiotas con el deseo. Y a la vez nos cargamos de narratividad. O sea, cuando vos ves un personaje que tiene todo ya planeado, está muy bien quizá planteado eso en el cine, en la literatura, en cualquier lado, porque vos sabés que le va a salir mal. O le va a salir distinto, ¿no? Y esa carga impulsa mucho la lectura y muestra la distancia enorme que hay siempre entre deseo y realidad. De todas maneras, me parece que no lo pensé todavía, es decir, la distancia entre deseo y realidad que hay en Una noche con Sabrina Lab es la de un chico que cree que la sexualidad es lo que vio en el porno, algo visual, un poco distante incluso, y se va a topar con una sexualidad más real. Y la distancia que hay entre deseo y realidad en la uruguaya es la de un tipo que se siente atrapado en un matrimonio y un poco inventa a una chica más joven, casi le inventa, digo, existe, pero casi lo inventa y se va a topar con la chica real, ¿no? Así que sí, yo creo que acepto la provocación de que la misma novela, pero de nuevo digo, la próxima es dentro de 20 años. Bueno, era una provocación. Y lo que hay en estas dos novelas, en un sentido muy clásico de la novela, es la transformación del personaje, ¿no? Los dos personajes, Daniel y Lucas, emprenden estos dos viajes con esas intenciones psicalípticas, ¿no? Eróticas, pero encontrarán otra cosa, como bien decías tú, ¿no? Y no serán los mismos al final de la novela. Algo habrá sucedido en la novela. Creo que una de las grandes virtudes en general de la obra de Pedro es de alguna manera el hecho de, creo que militas un poco, también por lo que te he leído en tus crónicas de artículos, contra esa idea de la falsa profundidad o de los psicologismos, ¿no? Desde la idea de que conoceremos mejor a los personajes a través de sus acciones, a través de lo que les sucede en la novela, a través de los diálogos, a través de escenas, sino tanto a través de la descripción psicológica que nos pueda dar un narrador, ¿no? En el caso de Daniel y Lucas, bueno, es distinto porque, como bien decías tú, en Una noche con Sabrina Lobo hay un narrador en tercera persona y en el caso de la uruguaya no solo hay un narrador en primera persona, sino que es un narrador que él está dirigiendo esa novela, se la está contando a su ex mujer, ¿no? En una segunda persona íntima, ¿no? Y el lector es una especie de morboso, ¿no? Que está como parte de la tensión narrativa, que yo creo que es muy interesante en la novela, es como el estar leyendo algo que no deberías de leer, porque es algo íntimo que está sucediendo en el discurso entre dos personajes, ¿no? Dices en algún momento de la uruguaya, nadie es solamente una persona, cada uno es un nudo de personas, ¿no? Los personajes creo que no caen en maniqueísmos, no caen en esos psicologismos descriptivos de lo maniqueo, de lo blanco y negro, y creo que ahí está buena parte del encanto de tus novelas. Cuéntanos un poquito cómo imaginaste a Daniel y a Lucas como personajes. Bueno, sí, me parece bien observado eso, Juan Pablo. Yo digo un poco para provocar que no creo que haya escritores profundos, sino lectores profundos. Sí, me parece que la profundidad muchas veces está en la superficie. El secreto es descubrirla, ¿no? Autores como Chekhov, por ejemplo, no explican mucho, simplemente te muestran lo que está pasando en la superficie. Por ejemplo, en El Jardín de los Cerezos, una familia se está fundiendo, tiene que vender la casa, una familia aristocrática, y no se hacen cargo y siguen jugando sus jueguitos y demás, y el único que se da cuenta es el mayordomo de lo que está pasando. Y está todo contado, por supuesto, desde el teatro, que en el teatro las cosas no se explican mucho, es acción.
uno como lector se da cuenta de la tragedia que está sucediendo ahí abajo. Se está hundiendo el Titanic y sigue la orquesta tocando, ¿no? Y yo creo que no hay que subestimar a los lectores. Me parece que si uno se anima a hacer un poco eso, el lector participa muy fuertemente en la historia. De hecho, se está haciendo más cargo que los personajes mismos en algunas situaciones. Hay escritores que trabajan un poco como una especie de laboratorio o de tesis. Dicen, voy a escribir una novela, por ejemplo, sobre la inmigración. Entonces empiezan, bueno, la inmigración, voy a tomar este tema y este tema, y después le buscan algún personaje a ese tema, y eso lo va llevando a una serie de conjuntos de descripciones psicológicas y algunas acciones, ¿no? Y hay escritores que trabajan al revés, ¿no? Yo trabajo al revés. Yo primero pienso en una serie de acciones, pienso, bueno, alguien se gana una noche con una actriz porno en un sorteo. Bueno, ¿quién conviene que sea? Bueno, conviene que sea un chico virgen, ¿no? un adolescente, y que además viva muy lejos en la provincia. Eso me va definiendo mi personaje. El que la va a pasar peor en esa historia sería, ¿no? Eso me va definiendo mi personaje. Entonces, bueno, además quizás está bueno que los padres hayan muerto en la ruta que él tiene que atravesar, en un accidente, ¿no? Murieron los padres. ¿Se entiende? Entonces voy construyendo un personaje, una psicología en función de esa trama. Eso le va dando como, digamos, un crecimiento al personaje. Pero como bien decís, trato de ir definiéndolo a través de cómo reacciona con los demás. Y no me gusta mucho señalar la profundidad de eso, ¿no? Me gusta que el lector, en todo caso, si la hay, la encuentre, ¿no? Eso fue una manera de pensar en Daniel Montero, en Sabrina Lau, y el personaje de Lucas, yo creo que simplemente me agarré a mí mismo y exageré algunas cosas y me tomé la libertad de fabular y tomar lo que yo llamo la periferia de la experiencia, ¿no? que es con lo que trabajan los escritores. Los escritores trabajan con lo que les sucedió, pero también con lo que casi les sucedió, con lo que les podría haber sucedido, lo que deseaban que les sucediera o temían que les sucediera, ¿no? Quiero decir que si yo estoy por cruzar la calle y casi me pisa un auto, a mi personaje lo pisa. Entonces todos estos especies de universos paralelos o de abanicos de destinos que no suceden, que no me suceden, pero que me podrían haber sucedido, esas son también mi materia de escritura. Entonces, por supuesto, estuve muy cerca de la experiencia de Lucas Pereira en la Uruguaya, ¿no? De hecho, se lo di primero a leer a mi mujer, con un poco de susto. Me senté muy cerca de ella para ver cómo reaccionaba y me echó, me dijo, andate al otro cuarto, por favor. Y cuando terminó de leerlo me dijo que le había gustado mucho y me dijo, hijo de puta, me pasaban los misiles a 5 centímetros. Y claro, porque usé un montón de cosas nuestras, ¿no? Y por suerte ella ya me conoció escritor, entonces sabes cómo yo armo un Frankenstein con las cosas, ¿no? Y creo que ahí está un poco la materia del personaje de Lucas. Yo digo en broma que es como un 53% mío y después un 47% inventado, ¿no? Me tomé un poco como personaje porque quería que fuera un escritor al que no le está yendo muy bien, está en un momento echándole la culpa de toda su frustración profesional y vital a la idea del matrimonio, ¿no? Pero si yo le hubiera puesto Pedro Maigal al personaje, me hubiera dado menos libertad para inventar cosas, ¿no? De hecho hay cosas de Lucas Pereira que me caen un poco
un poco antipáticas, por ejemplo, lo que dice sobre la paternidad, ¿no? Que, digamos, coincido que uno tiene miedo de los hijos, pero yo llevé un poco más lejos las cosas, ¿no? Porque tenía que jugármelo entero, digamos, no me podía quedar a medias con el personaje de Lucas. Tenía que ser a fondo, o sea, hablar de lo que no se debe hablar, del dinero, de infidelidad y del miedo a los hijos, ¿no? Así que eso fue un poco la forma en que fui armando el personaje de Lucas, y cuanto más frustrado estuviera, cuanto más asfixiado, cuanto más enojado con la idea de la monogamia, mejor era para ese escape, para desear ese escape, ¿no? ¿Contesta eso, Susana? Bueno, de hecho, quiero decirte que yo también le doy los manuscritos a mi mujer. Sí. Y lo primero me dijo en una ocasión, después de darme su opinión, le dije que no estaba de acuerdo con ella, que lo que decía era mentira o no estaba en cierto, y me dijo, tú no sabes lo que escribes. y después pensé que tenía razón, porque en realidad creo que no sabemos lo que escribimos. Lo descubrimos después, ¿no? Y no sé si estás de acuerdo. Y creo que en el caso de lo digo no solo por la anécdota personal, sino porque como lector una de las cosas que se agradecen en tus novelas es que no sabemos hacia dónde vas. Hay algo de impredecible, de previsible. Es decir, nos va sorprendiendo la trama y aceptamos como pacto en tus novelas que efectivamente no se trata la novela de un personaje que va a follar, como dije, no es eso. Ese es el planteamiento. Pero lo interesante es lo que va a suceder en el camino y no sabemos qué es. Y nos vas llenando de detalles, como bien dices, y nos vas llenando de anécdotas en el medio y nos van sorprendiendo. En alguna de tus crónicas dices, lo bueno de no saber por dónde vamos es que nos permite salirnos de nosotros mismos por un rato. Como esos momentos del viaje en los que uno guarda el mapa y se entrega al enredo de las calles desconocidas, se aleja del circuito trazado previamente. Esa es la sensación que yo tengo con tus novelas. Me parece que perdemos el mapa, no sabemos dónde vamos, nos abandonamos. Creo que es una de las experiencias más gratas para un lector cuando está leyendo ficción. Y creo que tiene mucho que ver con el azar, con tu idea del azar. Esa lógica narrativa va siendo afectada continuamente por el azar, y los personajes están un poco a la deriva, me da la impresión. Tampoco ellos saben muy bien hacia dónde van y qué les va a suceder. ¿Cómo es para ti el proceso creativo? ¿Tienes muy delimitado, realmente muy clara la trama mientras vas escribiendo, o realmente también para ti es un descubrimiento? Tiene mucho descubrimiento. Yo tengo una intuición de la historia. Tengo una intuición, ¿no? Intuyo más o menos para dónde va a ir el personaje, pero no sé qué le va a pasar en el medio. Entonces, por ejemplo, en Una noche con Sabrina Lab, yo sé, bueno, este adolescente va a ir hacia esta actriz porno en la capital. Pensé la novela es un viaje, y va a terminar con si se encuentra o no con ella allá. Pero les cuento apenas una cosa que creo que no les arruina el libro. Se cruza otra mujer en esa historia, y yo no tenía para nada planeado eso. De hecho, se encuentran en una fiesta de disfraces en Buenos Aires, y me gustó cómo empezaban a hablar los dos personajes, cómo interactuaba Daniel con esta chica, y de alguna manera la dejé entrar a la historia y cobra un protagonismo bastante grande. Entonces, creo que en la escritura hay mucho de eso, de control y descontrol, ¿no? Uno quiere controlar un poco, pero hay que permitir que se le descontrole la cosa, porque la historia es como un animal vivo que de pronto se mueve hacia una dirección que uno no tenía pensado, porque va generando sus propias reglas la escritura, ¿no? El tono en que estás escribiendo el libro, a veces te das cuenta que ya describiste demasiado una escena, tienes que cortar y empezar con otra cosa. Surgen elementos dentro de la historia, ¿no? En Sabrina Lab, él está por tirar una piedrita en la persiana al amigo para ir juntos en el viaje a la mañana, y luego no tira esta piedra, se la guarda en el bolsillo, y hay un momento donde él sufre una agresión, y yo pensé, bueno, ¿qué hace?
me acordé que tenía la piedra en el bolsillo. Entonces, esas cosas son totalmente imposibles de planear previamente. Pero es muy chejoviano, ¿no? Eso de si pusiste un arma en escena, la tienes que Sí, claro, esa piedra, ¿no? Exactamente. Yo creo que es muy, digamos, lo que más me entusiasma de escribir es lo que no tenía pensado, ¿no? Lo que surge porque lo trae la historia misma, ¿no? La forma provoca algo y es como, de alguna manera, ir escribiendo, casi haciéndole preguntas a la historia, ¿no? ¿Y ahora qué pasa, ¿no? La historia te va sugiriendo un poco lo que va pasando. En la uruguaya también hay cosas así que de pronto irrumpen, ¿no? Que a mí me gustaban y que surgen cuando uno está trabajando. Por ejemplo, hay una cosita muy chiquita en la uruguaya, pero yo ya había inventado el nombre Magalí Guerra Zavala para el personaje de la chica uruguaya. Y en un momento les agarra el bajón de la marihuana, se llama hipoglucemia, que necesitan azúcar, entonces se meten en un kiosco y van a comprar dulces y me pongo en internet a buscar golosinas uruguayas, ¿no? Hay un caramelo que se llama Zavala, ¿no? Y yo dije, esto me cayó del cielo. Y encima es el fundador de Montevideo, el Zavala que aparece en el papelito, ¿no? Entonces, digo, uno piensa un poco una dirección para una historia, un envión, pero después hay una cantidad de micro detalles que van apareciendo y que se te pegan como si fueras un imán, ¿no? Yo creo que cuando uno está escribiendo tiene un imán prendido y de las miles de cosas que te suceden a lo largo del día, algo se te pega. En Sabrina Lab, yo estaba escribiendo la novela y me tomé un taxi y sonó en la radio un tango que se llama Cicatrices, ¿no? Que dice cicatrices que me ha dejado la vida en su largo padecer, no sé qué dice algo así el tango. Y justo en el momento en que él lo tiene que coser, entonces el médico le canta cicatrices mientras lo cose, ¿no? Eso me parece la gran aventura de la escritura. Se llama paranoia, ¿no? Sí, exacto, sí. ¿Qué me están queriendo decir? Sí, un poco como el Truman Show, ¿no? Como que hay alguien ahí detrás diciendo, bueno, ahora pasen de cicatrices. Sí, te pones paranoico puede ser tremendo. Y bueno, ¿vamos bien de tiempo? Sí. Parece que en un momento lo digo, el enamorado es como el paranoico, cree que todo le habla a él. Sí, el escritor también es así, ¿no? Cuando está ya en la fase avanzada o ya muy metido en la escritura de la novela, parece que el mundo habla para tu novela, sí. Que todo lo vas a meter en la novela. Una frase que encontré en una de tus crónicas que dice: qué bien escribe Dios aunque no exista. Porque también llamas el gran guionista del mundo, ¿no? Sí. Ese proceso de apropiación de la experiencia, ¿no? Tú hablabas de que puede ser muy cercano el personaje de Lucas a ti, ¿no? O incluso a la experiencia de tu mujer que decía, me pasaron los misiles a 5 centímetros, pero hay que hacer algo con esa realidad, porque si no, no hay literatura. Claro, sí, absolutamente, hay que falsearlo un poco, torcerlo para tu lado, o sea, tenés que convertir la verdad, entre muchas comillas, o la realidad, entre muchas comillas, en una realidad literaria, en una verdad literaria, ¿no? Y entonces a veces tenés que mejorar la anécdota un poco, ¿no? Eso es inevitable. Me parece que nadie está esperando de uno que sea un cronista absoluto de experiencia, ¿no? Me parece que uno siempre termina evitando. Pero además, digo, la realidad, a veces puede ser una burrada, pero la realidad no existe, digamos. Lo que existe es una mirada de cada uno en eso, ¿no? Doy un ejemplo. Por ejemplo, cuando uno va por la calle y ve muchas mujeres embarazadas, no hay más mujeres embarazadas que otro día,
pero por algo que te está pasando a vos en la cabeza, miraste justo a las mujeres que estaban embarazadas, ¿no? Entonces hay como una suerte de recorte que uno hace, ¿no? Hay un recorte que uno hace con la realidad. De las 1000 cosas que te suceden, por alguna razón recortás eso, ¿no? Entonces existen miradas todo el tiempo, ¿no? Ya ni me acuerdo por qué estaba hablando de esto. La señora esa me interrumpió muy bien. Me sacó el gong. Para una crónica. Sí. Me la mandaron para que dejara de derivar en la nada. Sin hacer spoiler, me gustaría que habláramos conceptualmente de los finales de tus libros. Bueno, sin entrar en detalles. ¿Hay una cierta ironía en esos finales? ¿O realmente, lo digo cuando al inicio hablaba de una literatura aparentemente fácil de leer, pero difícil de entender o con una sensación de que algo se nos escapa? Me parece que eso tiene que ver con los finales en el caso de tus novelas. Me parece que hay algo que se nos escapa, una cierta ironía, un doble sentido, hay algo, no estoy tan seguro, al releerlos incluso ahora para prepararme para esta presentación, volví a tener esa sensación de que algo se me iba por ahí. ¿Cómo te enfrentas tú al cierre de tu libro, a los finales? Bueno, una vez leí un libro que recopilaba finales de grandes novelas, la última página, y no funcionaba para nada. Lo que quiero decir es que los finales empiezan mucho antes del final, ¿no? Los finales vos los venís preparando a veces desde el principio, ¿no? Yo tomé un poco un recurso en La Uruguaya con respecto a ese final, no voy a decir cómo es, pero la última frase está un poco en Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, ¿no? Que es una mujer que sucede en un día, igual me copió Virginia Woolf. Es una mujer que está preparando una fiesta, ¿no? Está preparando una fiesta, todo el día preparando una fiesta y repasa su vida entera al preparar la fiesta. Y en un momento se para en la escalera antes de bajar a recibir a los invitados y dice, allí estaba, ¿no? Creo que dice, there she was, allí estaba. Y uno siente que esa frase, si la hubiera puesto al principio, no se entendía para nada. Pero uno, habiendo leído todo el libro, sabe qué quiere decir. Todo lo que implicó para que ella estuviera ahí, ¿no? Por eso digo que los finales no se pueden recortar mucho, son como una preparación que uno viene haciendo desde mucho antes, y me gusta un poco lo que se llama la gravitación tonal, creo que es en música. Si alguien sabe de música sabe que estoy acá derrapando y diciendo cualquier cosa, pero las canciones también te van preparando para un final, ¿no? Y hay una especie de reposo en el tono dominante de la canción, ¿no? La canción es en do, por ejemplo, y va yendo por todos sus distintos acordes y después termina con ese do final. ¿Y las piezas terminan de golpe o van como disminuyendo? Depende un poco. A mí me gusta trabajar los finales, me interesan mucho, vengo del cuento más que nada, entonces algunos de mis finales tienen que ver con el cuento. No me gusta mucho el final sorpresivo, no me parece que la última frase tenga que dar vuelta a todo. Me gusta que los finales, por eso que vos notaste, me interesa lo que dijiste, que se te escapa un poco, me gusta que los finales terminen un poco más adentro de la cabeza del lector que en el libro mismo. Que el lector lo termine al cuento, ¿no? Pienso en un cuento de Salinger que creo que se llama El hombre que ríe, que es el conductor de un ómnibus que lleva a unos chicos a béisbol, les cuenta todo el tiempo un cuento del hombre que ríe, es un cuento que va inventando. El último día
se sube una chica, la novia del conductor, y tienen una discusión al costado del campo de béisbol. El tipo queda muy enojado después de la discusión y les termina de contar el cuento a los chicos y les mata al protagonista. El tipo estaba tan amargado que mata al protagonista de esta saga que les iba contando. Y creo que hay como una imagen final de Salinger que dice que hay una especie de papelito moviéndose en el viento cuando él se baja del ómnibus y que, no sé, dice algo como que parecía la máscara del hombre que ríe. Pero hay un final ahí donde uno siente que la tristeza de ese nenito, que de golpe perdió un poco la inocencia con esa historia que le están contando, es algo que va a seguir esa tristeza de ese chico. Recién empieza. Entonces, si él hubiera dicho, bueno, a partir de ese día, imagínate que al final hubiera dicho, a partir de ese día perdí la inocencia, fue la primera vez que percibí, o sea, lo está explicando y lo arruinó. Simplemente pone una imagen un poquito dolorosa, pero no la explica, ¿no? Por eso digo que me gusta que los finales sucedan un poco dentro de la cabeza del lector. El lector es el que al lector le cae la ola final, digamos, ¿no? Uno viene armando eso y cuando está por romper la ola, terminar, ¿no? Me parece. Pero es difícil hacer una regla al respecto porque cada historia necesita su propio final, ¿no? Y por eso digo, no se puede hacer una regla, pero me gustan los finales que terminan un poquito antes del final. Por eso esa sensación que tuviste de ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Que no termina en el libro, ¿no? Que continúe en el lector. Sí, exactamente. Eso me gusta. Me parece que es decirle al lector, esto sigue con vos, ¿no? Algo así. Tenemos tiempo para algunas preguntas del público, si alguien quiere hacer una pregunta, y si no, yo tengo aquí todavía algunas notas más. Preguntas lo que quieran, que no hay preguntas malas. Entonces se incluye, se puede incluir el final, ¿no? En medio de la novela o de la trama. ¿Se puede intuir o no? Yo creo que uno intuye que al tipo en Uruguay se le va a ir mal. Uno intuye eso porque tiene un costado medio quijotesco, ¿no? El Quijote ya uno sabe que le va a ir mal, o sea, ve molinos de viento, cree que está, ve gigantes y cree que está en una novela de caballería y está en la dura España de su tiempo. Y Lucas Pereira también, uno lo ve tan cargado de deseos y de proyectos y lo ve tan frágil que uno intuye que le va a ir mal, ¿no? No me imagino cómo podría ser la uruguaya cuando el tipo le salga bien, ¿no? ¿Cómo es que salga? Bueno, lo que pasa es que no quiero arruinar la novela, no la menciono, pero sería una historia horrenda, ¿no? Pero ¿cuántas veces sale bien una novela? No estás arruinando, ¿no? Todo el mundo sabe cuando empieza que va a acabar mal. Sí, las cosas le salen mal, ¿no? Pero no veo mucha forma de que le salga bien las cosas, ¿no? Los planes que tiene. Pero por eso digo, si el lector puede intuir el final, no tiene por qué ser una gran sorpresa. Y el asunto, como dice Juan Pablo, a veces es el cómo, ¿no? Es el cómo lo contás, no tanto qué. Pero los lectores saben que le va a salir mal el plan. Pero ¿en qué consiste ese fracaso, ¿no? ¿En qué consiste ese fracaso? Eso sería un poco la manera de ir escribiendo una historia, ¿no? Buenas tardes, ¿me oyes? Sí. Soy Giovanni, soy técnico felicitándote por tu libro y me acabo de enterar que has dicho que eres persona o escritor de cuentos y yo es el primer libro que he visto tuyo en mi vida, es La Uruguaya. Lo recomendaron en una librería y lo compré y
y quedé muy gratamente satisfecho, pero soy un amante de los cuentos. Como género me gusta mucho y quería saber si tienes algo editado de cuentos. Sí, tengo un libro de cuentos que se llama Hoy Temprano, el que lleva el título del primer cuento, que ese cuento seguro que está online. Es un cuento, bueno, no lo quiero explicar mucho, pero donde aparece mucho este tema del paso del tiempo, la vida entera de alguien, y comprimido en poco tiempo, ¿no? A mí me gustan mucho los cuentos. Vengo de un país... Eso parece. Vale, vengo de un país... Vengo de un país de cuentistas. Sí, hay muchos cuentistas. Hay una escuela de cuentistas en Argentina, ¿no? Con Cortázar y Borges y Bioy Casares y mi tío Joy, ¿no? Y entonces, creo que tengo una educación del cuento bastante fuerte. El taller al que yo iba, el tipo que me daba taller a mí, Félix de la Paulera, era un tipo que le daba mucha importancia al cuento. Y entonces me interesan las estructuras, ¿no? Me interesan los mecanismos un poco como de la relojería que viene a unos cuentos. También me gusta, por eso digo, eso tiene que ver con el control, ¿no? Pero también me gusta el descontrol, me gusta la parte en que uno puede tener un poco pensado más o menos un mecanismo, pero después el cuento tiene su vida propia. Entonces, bueno, sí, está ese libro que se llama Hoy Temprano, que probablemente se reedite en la Argentina el año que viene. Y después tengo una serie de cuentos que estoy escribiendo sobre temas así bastante sexuales, pero tengo que seguir escribiendo más cuentos. Sobre temas sexuales. No quiero aclarar nada. Hablando del sexo, mientras alguien más levanta la mano, tú mismo dices que te puedes considerar un mercenario erótico, que has escrito mucho sexo a pedido de revistas y de diarios o de sitios web, o un sexólogo literario. Sí, una especie de anatomista femenino, porque en un momento me pidieron un texto sobre pechos femeninos, ¿no? Entonces yo escribí un ensayo sobre eso, un poco inspirado inspirado realmente en un tipo que yo trabajé recopilando la obra de César Mermé, un poeta que era publicista. Y encontramos todos sus papeles, el tipo nunca había querido publicar. Y entre sus papeles había un informe sobre los pechos femeninos. Le habían pedido un informe para una línea de corpiños, ¿no? ¿Cómo le dicen acá? Sujetadores, le dicen acá. Bueno, sutién, sujetadores, hay un montón de palabras, brasier, sí. Bueno, le habían pedido un informe. En los 60 estaban cambiando mucho los sujetadores porque empezaba la licra tirante, ¿no? Elástica. Vieron que antes de los 60 los pechos eran medio cónicos, como a lo Marilyn Monroe, tenían una cosa como muy cónica, ¿no? Empezó la licra en los 60 y Mermé se pone a estudiar la iconografía de los pechos femeninos desde los frisos egipcios a lo largo de la historia del arte, pasando por los pechos medievales, después cómo aparecen los pechos en el Renacimiento, y después en la modernidad, cuando surge esta idea de la mujer moderna, la mujer sexy, la mujer un poco atlética que juega al tenis, ¿no? Entonces, un poco inspirado en eso, yo me puse a escribir también un artículo sobre los pechos femeninos. Entonces, como les gustó, después les pareció que tenía más zonas que cubrir. Y me doy cuenta, realmente, esto no quiero que suene como que estoy hablando a la platea femenina para que me quieran, pero de verdad me parece que está sucediendo un cambio de paradigma muy grande con el feminismo,
que hoy día no escribiría esos textos. Me doy cuenta de que los hombres estamos como aprendiendo, ¿no? Algunos menos, otros más, pero algunas cosas, ¿no? Esta especie de parcialización de la mujer, ¿no? Como si fueran cortes de carne, ¿no? Me parece que hoy día no escribiría ese texto, pero a la vez los escribí y me hago cargo de eso, y por eso me interesa que esos textos aparezcan fechados, ¿no? Como antes de pero sí, me interesa mucho la sexualidad, me interesa mucho escribir sobre el sexo. Hola. Una pregunta. A mí me parece también claro que desde la primera página se ve en la uruguaya que le irá mal a Lucas. Pero yo diría que el primer encuentro que tiene con Guerra en Punta del Este es festivo. Se encuentran los dos, es un momento que es frustrado pero festivo. En cambio, el segundo encuentro en la playa, ella es un cebo o no es un cebo. Ya sé que es parte de la gracia, pero para ti, ¿qué es? ¿O has de esperar 20 años para verlo? Claro, lo voy a revelar dentro de 20 años eso. La pregunta es si lo que sucede en la playa está planeado o no está planeado, ¿no? Yo tampoco lo sé, la verdad. De verdad que me interesa mucho mantener esa ambigüedad. Estamos haciendo escribiendo el guión con Hernán Casiari, y para la película que quieren hacer, y eso es una discusión grande, ¿no? Y yo insisto mucho en que hay que mantener la ambigüedad de eso, porque me parece que la vida en general es así. En todo caso, uno no termina de conocer a nosotros, no sabe bien. Nos tendríamos que meter en la cabeza de Guerra para saber si eso está planeado o no está planeado, ¿no? Y la uruguaya, la novela tiene siempre la subjetiva de Lucas, nunca salimos de ahí, ¿no? Hay que ver, a lo mejor quizás sí la película se salga, ¿no?, de la subjetiva de él, porque puede ser una trampa también en el cine, una subjetiva constante. El cine tiende a abrir un poco, ¿no? Pero la pregunta es, ¿va a acompañar la historia, la trama, va a acompañar a un personaje aunque él no esté? Porque eso sería la única manera de revelar esta incógnita, ¿no? Igual me gustaría que levanten la mano los que creen que estaba planeado. Y ahora los que creen que no. Mira, hay un 50-50. Eso me gusta porque de verdad que yo vi indicios como para que fuera que sí, pero también hay indicios que no. Entonces, quizá el beneficio de la duda, ¿no? Vamos a dividir la platea entre pesimistas y optimistas. Exacto, sí, básicamente. O enamorados y desenamorados, ¿no? Sí. Bueno, el derecho penal tiene esa figura de indubio pro reo, que es la duda favorece al acusado. ¿Qué vas a hacer? Es así. Si no hay pruebas. Bueno, no sé si... Bueno, una última pregunta por Me voy a animar. A mí me interesó siempre, o desde hace un poco de tiempo, cómo los escritores argentinos ven al Uruguay. Y lo que le voy a decir acota a eso. No sé cuán consciente es usted que en los nombres de los protagonistas hay una connotación de clase. O sea, Lucas es Lucas Paredes, ¿no? Pereira, Lucas Pereira. Eso bien nombre de clase media, segunda, tercera generación de migrantes españoles. Pero Magalí, que se llama
Guerra Zavala. Dice el nombre de Guerra Zavala, es como que venga la guerra de la independencia. Son próceres, terratenientes, posiblemente venidos a menos, y casado con una emigrante él, porque si no, no se llamaría Magalí, se llamaría María Eugenia. Y lo digo muy en serio. Hay una connotación para alguien que se crió en el Uruguay, aunque no soy uruguayo, para mí esos dos nombres me dan inmediatamente, podría decir quiénes son, podría escribir un cuentito sobre quién son los padres de Magalí. ¿No? Y se lo lanzo así un poco como una provocación, ¿no? En el próximo libro te voy a llamar para que me asesores con los hermanos. Después doy mi email. A mí me gusta elegir nombres generalmente por la sonoridad, ¿no? Magalí, Guerra, Zavala, me gustaba cómo sonaba. Yo quería que ella tuviera un costado vasco, un linaje vasco. Hay una comunidad vasca muy grande en Uruguay, ¿cierto? Creo que es una de las comunidades vascas más grandes que hay fuera del País Vasco. Me interesaba que ella tuviera eso. Y entonces me puse a buscar nombres vascos en Uruguay además, ¿no? O sea, busqué, en internet está todo, ¿no? Nombres vascos en Uruguay. Alguien hizo esa lista. Probablemente sí. Muchas gracias por hacer esa lista. No, lo fui combinando y me gustó cómo sonaba eso de Guerra Zavala y Guerras Avala, ¿no? Y además el nombre Guerra. Después, cuando se me ocurrió que él le diga Guerra de apodo, ahí es como que terminé de verlo al personaje de ella. Me parece que Guerra es uno de los personajes más vivos y a la vez no está muy descrita, digamos, ¿no? Un poquito, pero a mí me sorprende mucho eso, crear personajes que la gente me dice, conocí una chica que es Guerra. A mí me sorprende muchísimo eso. ¿De dónde sale eso? ¿No? Porque a veces empiezo por un nombre o algo así, ¿no? Pero me interesa que digas que ella es como una especie de clase terrateniente venida menos, porque Sí, leer el libro. sí, alguien me dijo, o sea, la chica esta no se sabe bien de dónde viene socialmente. Pareciera que es como una especie de pija del barrio de Pocitos, que es el barrio más pijo, digamos. Decir pijo es una mala palabra, no. Castellano, no sé. ¿Y tú con Uruguay? Sí. Bueno, en Argentina decir que una chica es pija es una orden. Es una contradicción. Sí. Y bueno, entonces esa es una mezcla. Se hace un poco la lumpen, pero viene de un barrio así como más pudiente. Entonces no se sabe bien. Él no le termina de sacar bien la ficha de dónde viene. Así que me gusta que esté esa mezcla de linajes uruguayos. Una más, me dicen por aquí. Buenas, ¿qué tal? Hola. En parte has respondido un poco de la pregunta que tenía para hacerte, porque tiene que ver con la historia que contaban los sujetadores o sutienes. Sí, historias de sutienes. Y que hay algunas cosas que ahora no escribirías debido a pues, toda la tendencia o sí, las voces y el feminismo y todas esas categorías. Pues hace unos años compré en Uruguay un libro que es una recopilación, Coger en castellano. Hay una... Eso me condena. hay un cuento que se llama Oshiko y el primer mandamiento, muy bonito, me gustó mucho. Y me sorprendió muchísimo, era el primero que leía tuyo. Y bueno, yo soy de Uruguaya y entonces leo bastante la narrativa platense. Y me sorprendió mucho encontrar esto, la chica dice, you want to fuck me, ¿no? El chico no sabe qué hacer, está así como que quiere algo, pero no sabe cómo decírselo, cómo demostrarlo, y la chica va y le tira, ¿no? Le tira así
Y el tipo dice, y yo quedé desorientado en mi manual de machismo básico. Me sorprendió mucho ver esta confesión con tanta conciencia y me pregunté qué difícil, bueno, ser hombre o ser persona y hablar de encuentros sexuales y de sexo y de escribir cuerpos de mujeres y me lo pregunto también, ¿no? No sé qué dilemas morales, qué dilemas tiene un escritor argentino que se enfrenta a todo un pasado narrativo súper machista y a un presente que está en continuo conflicto con eso, ¿no? Y te voy a preguntar un poco como lector y como escritor cómo, no sé, luchabas porque se nota que hay una conciencia que a mí personalmente me agrada encontrar y nada, era eso un poco. Bueno, sí, no sé cuán difícil es, la verdad, pero sí a mí me interesa mucho ir mostrando los cambios en la cultura, en las costumbres, ¿no? Como dije hace un rato, me interesa la transformación. Creo que hay muchas cosas que se hacían hace 10 años que no se pueden hacer más. Se nota mucho en la televisión, ¿no? Cuando ves programas de televisión de la tarde, hace 7 años, había chistes, puede haber chistes misóginos que ya no cuelan más, no se hacen más, ¿no? Me gustaría escribir sobre esto, me gustaría escribir seguir escribiendo sobre sexualidad, cómo va cambiando la sexualidad. Me gustaría escribir un poco sobre las redes sociales, el sexo, cómo se van transformando las relaciones, con Tinder y cosas así. Pero también es cierto que me voy quedando un poco atrás, ya, ¿no? un poco viejo. Ya soy padre de familia y Tinder empieza a ser ya de generaciones más jóvenes que yo, ¿no? Así que se va a unir dentro de 20 años la novela El viejo verde. Pero no sé, es muy difícil hablar de eso así en abstracto, la verdad. Es algo que voy viendo cuento a cuento, historia a historia, cómo voy hablando de eso, ¿no? No me gustaría que este nuevo movimiento del feminismo tan fuerte, yo me sienta como amordazado por eso, sino me gustaría siempre ser muy honesto y reflexionar al respecto. Pero no me gustaría, no sé, quedarme sin contar una historia porque me parece que va a ofender a la platea femenina, ¿no? Por ejemplo. Pero, te repito, me parece que es muy difícil hablarlo en abstracto, pero ir viviendo cuento a cuento. Ese cuento que vos decís, efectivamente, hay una chica inglesa que le dice a un chico si le quiere acostar, ¿no? Y él, en esa especie de machismo de macho latino, se ve un poco desorientado, ¿no? Pero me parece que eso era cuando yo tenía 20 años, me parece que ahora es muy común que una mujer se le manifieste completamente directamente un hombre, ¿no? Me parece. Ya no lo sé. Y con la promesa de tener la tercera dentro de 17 años. Para cerrar la trilogía de la saga erótica de Pedro Mayral, esperaremos 20 años pacientemente, o 17 si pueden ser, para cumplir con el ritual. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Juan Pablo, y a Casa Américas, y a Bibliotecas, y a mi editor, Luis Solano.